Hola y bienvenidos a esta segunda parte de la mesa redonda sobre la modernización al estilo chino, el sistema de desarrollo que promoverá China en una nueva etapa para avanzar en su desarrollo y que será un referente y aportará oportunidades al mundo en su camino hacia la prosperidad y el bienestar común. Les saluda Wu Shuoyu, Rosita Wu, desde el estudio de CGTN en español en Beijing, la capital china. En este programa especial hemos hecho varias entrevistas exclusivas con grandes personalidades de los países latinoamericanos, que incluyen a políticos, funcionarios, académicos y expertos provenientes de Argentina, Colombia, México, Uruguay y Costa Rica. Todos han compartido con nosotros sus valiosas opiniones y comentarios acerca de la concepción y la trayectoria de desarrollo de China y los grandes logros obtenidos por el país en su camino de desarrollo, tales como la erradicación de la pobreza extrema y la protección del medio ambiente, así como los planes y propuestas con los que China ha contribuido al mundo, entre otros temas. Participa en esta mesa redonda Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Girón afirma que tanto las políticas de la reforma y la apertura aplicadas por el gobierno chino desde el año 1978, la gran transformación estructural de la economía del país, como todas las reglamentaciones y cambios estructurales en el sector jurídico, social y económico, han hecho que la pobreza se haya transformado en riqueza en China. Conozcamos más de cerca sus opiniones. Bueno, definitivamente que la modernización al estilo chino es una gran enseñanza, sobre todo para los países que se encuentran en el sur global. La forma en que China plantea desde las reformas económicas y financieras en la década de los 80, la gran transformación para poder llegar a ser ahora una de las primeras potencias a nivel mundial, se basa precisamente en toda esa reglamentación y cambios estructurales, tanto en el ambiente jurídico, social y económico. Y esto es lo que hace que ahora China sea una gran potencia. Algo que es muy importante mencionar es cómo transformó la pobreza en riqueza, y eso me refiero principalmente a los 700 millones de colegas chinos que salieron de indicadores de pobreza altísimos a ir formando ahora lo que diríamos desde el mundo occidental una clase media. La pobreza se ha reducido a través de crear una infraestructura en la canalización del gasto social, principalmente en educación y sobre todo en servicios de salud. Y en vivienda, esto ha ayudado muchísimo a que de vivir en situaciones de pobreza extrema o de pobreza, tal como lo calificamos desde el mundo occidental a través de los informes que tiene la OIT, la propia Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, ellos lograron transformar esta sociedad con mejores indicadores, pero canalizando el gasto social. Y esto me parece que también es una lección no solamente para México y América Latina, y yo diría pues para otros países como el África, de cómo el gasto social en educación transformó a las personas. Y esto me parece que es un gran reto, de que toda la población incluso está conectada a circuitos digitales, y eso es una gran transformación que pocos países de América Latina lo han podido hacer. Incluso países del primer mundo que no tienen a toda su población con acceso a la economía digital. China, en relación al cambio climático, ha hecho un gran esfuerzo, está transformándose sus energías que estaban basadas en el carbón, ahora se han transformado a lograr mejorar y disminuir la contaminación. Y esto lo vemos por sus grandes inversiones en energía, no solamente en transformar en energía del viento, en energía solar. Esto es importantísimo y lo vemos sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de sobrevolar China
de Francia hacia Shanghái, se ve desde el avión cómo están los molinos de viento transformando ese panorama de China. Esto a mí me parece que es algo importantísimo, pero además, y también, por ejemplo, el bien común del transporte. El transporte me parece que es fundamental y es uno de los logros de que una población que antes no podía movilizarse de un lugar a otro, ahora lo puede hacer en pocas horas. Y esto se debe principalmente a la construcción de empresas muy fuertes. Ha cambiado el panorama de China, pero también está cambiando el panorama de otros países. También participa en esta mesa redonda Joaquín Rivera, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos qué comentarios ha compartido con nosotros. Dicho esto, y en particular a la pregunta, evalúo de manera muy positiva las características esenciales de la modernización al estilo chino, porque entendemos que desde esa perspectiva es donde nosotros tenemos que enfocar nuestras políticas públicas. Claramente, la realidad para evaluar la efectividad de estas políticas es la calidad de vida de nuestro pueblo. Y ahí es donde claramente se lucen los resultados de esta etapa y de esta modernización que viene llevando adelante China, porque no solamente es un avance en la situación socioeconómica de las clases trabajadoras, sino que también es un avance sostenido a lo largo del tiempo y que eso nos permite pensar en un futuro aún más prometedor, es decir, que este avance y este progreso se desarrolle no solamente también en China, sino bueno, poder desarrollarlo a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Los logros alcanzados por la República Popular China en el camino de reducir la pobreza los evaluamos de forma muy, muy positiva. Sin lugar a duda, lo que mencionábamos anteriormente tiene mucho que ver porque es el proceso que se fue desarrollando, es decir, la voluntad política de poner en práctica una política pública que se desarrolla a lo largo no solo de los años, sino de las décadas, es decir, construir políticas de Estado. A su vez entiendo también que para que esta situación no solo se sostenga, sino que se siga desarrollando, se precisa de que el resto del planeta Tierra, el resto de los países, se puedan desarrollar y en ese desarrollo obviamente incluye sus economías y también el desarrollo socioeconómico de esos pueblos. En este caso hay que también valorar el desarrollo y la voluntad y la vocación de la República Popular para construir con todos los países del mundo un eje de servicio y solidaridad, en especial, en mi caso, con quienes compartimos el eje sur-sur, es decir, con esos pueblos en constante desarrollo y que China claramente nos ha acompañado y nos acompaña y esperamos que lo haga en los próximos años. Este servicio y esta solidaridad, está basada en el respeto mutuo, en el crecimiento y en el desarrollo de las fuerzas productivas que nos permiten claramente pensar en un futuro compartido, como bien plantea Xi Jinping. Y acá quiero traer y citar también a un hombre de la República Argentina y de Latinoamérica que ha pensado y ha escrito y desarrollado teoría sobre estas posiciones que tienen que ver con Juan Domingo Perón, que Juan Domingo Perón planteaba muy seriamente que nadie puede desarrollarse en una comunidad que no se desarrolla, con lo cual podemos extrapolar este concepto al futuro compartido y decir que ningún planeta se puede desarrollar si no se desarrolla quienes lo habitan, es decir, ningún país también se puede desarrollar si no se desarrollan los países hermanos y cercanos de todo el globo terráqueo. En principio, para responder esta pregunta y evaluar esta conexión, partimos desde una filosofía de entender al ser humano como parte central de la naturaleza, ¿no? Y también pensar, repito, al ser humano como el eje de las políticas públicas. Somos una especie más dentro de una biodiversidad. El general Juan Domingo Perón, como lo mencionaba antes, y es quien nutre del pensamiento, sobre todo latinoamericano, a nosotros, planteaba el concepto de natura, ¿sí? Que natura exige, nos pide, que es un pensamiento latinoamericano y ancestral, que es cuidar a la naturaleza, considerando que el ser humano es parte de ella. Esto difiere un poco del racionalismo tal vez occidental, donde se plantea todo lo contrario, que considera a la naturaleza como una cosa, ¿no? Un objeto a ser utilizado, depredado y descartado. Y en ese sentido es interesante pensar
y unir esos dos conceptos con lo que nos está planteando Xi Jinping, en el cual claramente si no cuidamos nuestro ambiente, nuestro espacio natural, que es quien nos provee, ¿no?, de estos alimentos y riquezas que precisamos para no solo vivir, sino también para desarrollarnos y para construir esa sociedad de futuro compartido. Si no cuidamos eso, nos estamos condenando de antemano a un futuro peligroso, acuciante para la humanidad en general, que claramente nos llevará a lugares peores. Entonces, concebir a la naturaleza y concebir al ser humano como parte de esa naturaleza nos va a permitir encontrar las respuestas a estas preguntas. Y por último, quiero traer un mensaje que haya hecho el general Perón en el año 1962, que lo que plantea es muy simple, pero el texto se llama Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Y esto voy a citarlo. Y Perón nos dice que creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera. La dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. Es decir, es la comunidad internacional la que debe tomar cartas en el asunto y sin lugar a dudas las potencias mundiales son las que deben guiar al resto de los países y al resto de la humanidad hacia ese destino de futuro compartido que sin lugar a dudas tiene que tener al hombre como eje, pero que también tiene que tener en el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente la principal acción de la política pública. También asiste a esta mesa redonda Fabiana Goyeneche, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo. Goyeneche considera de suma importancia la forma en que China se ha desarrollado de manera contundente y con datos bien claros en cuanto a las personas que han salido de la pobreza y en cuanto al desarrollo, y destaca sobre todo el gran énfasis que hace China en tener a las personas en el centro y la relación con el medio ambiente. A juicio de Goyeneche, todo ello tiene un valor intrínseco muy importante. Veamos. Bueno, como bien dijo el presidente Xi Jinping en el 20º Congreso, la modernización al estilo chino tiene características de un socialismo con una impronta propia de China, ¿no? Y características propias de la que creo que todos quienes lo observamos hemos aprendido y tenemos todavía mucho para aprender. Algo que a mí me parece sumamente interesante y que es innegable es cómo este proceso ha llevado a desarrollarse a China de una manera contundente, con datos bien claros en cuanto a las personas que han salido de la pobreza, en cuanto al desarrollo, pero sobre todas las cosas creo que tiene un valor intrínseco muy importante y es el gran énfasis que se hace en tener a las personas en el centro y la relación con el ambiente. Y eso es algo que desde Montevideo miramos mucho y trabajamos e implementamos mucho en nuestras propias relaciones bilaterales con las ciudades chinas, con las ciudades hermanas, con las ciudades amigas y con aquellas que trabajamos. Pero creo que lo que más se ha visto en ese proceso de evolución tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad que ha tenido China en ese proceso de modernización. Porque tanto desde la crisis asiática del 97, pasando por la crisis financiera global del 2008 o la propia pandemia de COVID que tuvimos y de la que todavía estamos saliendo, China ha sabido evolucionar y no solamente no dejarse detener, sino seguir avanzando en un mayor desarrollo que es comercial, pero que también es ambiental, que es integral. Y ahí capaz que podemos parafrasear a Darwin, que decía que no se trata de quién es el más fuerte o quién es el más inteligente, sino de quién tiene mayor capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? La forma de responder a estas situaciones de China creo que ha puesto la modernización, ha hecho de la modernización otro concepto. Y además, Fabiana Goyeneche también compartió con nosotros sus propias observaciones acerca de la erradicación de la pobreza extrema en China, indicando que esta también es conforme a una reducción de la brecha de la desigualdad social.
Bueno, los datos de reducción de la pobreza de China son contundentes. No solamente los millones de personas que han salido de la pobreza, sino también el crecimiento exponencial del PBI que ha tenido. Creo que me parece sumamente interesante, y esto mirado desde una mirada latinoamericana y de una ciudad del sur global como es Montevideo. Tenemos mucho para aprender de eso, y quizá la parte del camino a recorrer hacia adelante sea acompañar esa salida de la pobreza con una reducción de la brecha de la desigualdad, ¿no? Pero no es lo mismo hablar de desigualdad en China con la cantidad de gente que ha salido de la pobreza que hablar de desigualdad desde Latinoamérica, que es el continente con mayor desigualdad y que tiene muchísima gente, lamentablemente demasiada, sumergida en la pobreza todavía. Entonces creo que es algo que muestra que la mirada a largo plazo, la visión estratégica y esta adaptabilidad a los cambios de la que hablábamos antes, tiene mucho que ver con los compromisos que pueden concretarse en mejorar la calidad de vida de la gente y poner nuevamente a las personas en el centro. Creo que la modernización ha insistido mucho Xi Jinping y China durante todo su proceso, ya desde la apertura y reforma, cuando empieza a abrirse comercialmente, desde otro enfoque hasta el día de hoy, que tiene que tener a las personas en el centro, y que tener a las personas en el centro implica ver su relación con el ambiente. Y China ha mostrado medidas bien concretas en relación a eso, en relación al uso de los recursos naturales, al uso de la energía, ¿no? Y de las energías renovables, al aprovechamiento de la innovación y de la tecnología en ese sentido. Desde Montevideo estamos con una agenda muy importante referida a lo social y a lo ambiental, tanto en nuestro plan de respuesta a la pandemia, de apoyo básico a la ciudadanía, como en la estrategia Montevideo Más Verde, que busca poner el ambiente en el centro, no solo en cuanto a la gestión de los residuos urbanos o a la limpieza, sino también a hacer un cambio cultural que permee la relación de las personas con su ambiente. Para eso, cuando trabajamos con ciudades amigas o con ciudades hermanas chinas, siempre buscamos encontrar cómo aprender de ellas. En la transformación, por ejemplo, el transporte público, tender a que el transporte público se vuelque cada vez hacia transporte con energías más limpias, al transporte eléctrico, a la movilidad alternativa, y ese es solo un ejemplo de muchos en el que nosotros nos vemos como en un espejo del que queremos seguir aprendiendo, porque realmente no hay modernización sin poner a las personas y al ambiente en el centro. También asiste a esta mesa redonda sobre la modernización al estilo chino Cora Cecilia Pinedo, presidenta de la Comisión de Política Exterior Asia-Pacífico-África del Senado mexicano. Por la cuenta de Cora Cecilia Pinedo, la cultura milenaria china prevalece como una gran riqueza y un gran patrimonio no solo de China, sino de toda la humanidad. Escuchemos sus comentarios. Creo que esta acción es debida precisamente a la gran cultura que es China, a la cultura milenaria que prevalece como una gran riqueza y un gran patrimonio no solo de China, sino de la humanidad. No podemos concebir el desarrollo de un país si no cuida sus recursos naturales, si no cuida ese aspecto que alimenta al ser humano y que va de la mano finalmente para poder alcanzar el éxito. Creo que este es uno de los valores más arraigados, pero que se tienen que ponderar no solo en esta región del mundo, sino en toda, y tomarlo como modelo de desarrollo del pueblo de China, precisamente porque el resaltar de una manera más allá de lo humano, el tener el privilegio de contar con estas bendiciones del medio ambiente, creo que es una posibilidad también de poder sobrevivir. La vida humana no se concibe sin el agua, sin el aire con buena calidad, el oxígeno, sin todo este entorno que nos acompaña como un empaque de vida y que creo que es una medida
brillante, pero también loable, que tenemos que imitar, que seguir los pasos de esta conservación y verlos en la justa dimensión. Si no tenemos un planeta donde vivir, pues podemos tener la mayoría de la riqueza acumulada, podemos tener todo lo material que se pueda alcanzar como una meta económica, pero no vamos a tener un lugar para vivir y para podernos desarrollar. Entonces, es parte de la vida humana y esta es una acción que tenemos que reconocerle y que felicitar al pueblo chino. Según Cora Cecilia Pinedo, China ha logrado sacar de la pobreza extrema a la mayoría de la población y ha alcanzado innumerables frutos en el desarrollo de muchos campos, como la tecnología y la industria, entre otros, y resume que el modelo económico que China ha implementado es exitoso. Escuchemos sus comentarios. Bueno, esta serie de reformas creo que han sido básicamente exitosas y han permitido eso, el que se generen estos vínculos comerciales de desarrollo con el resto del mundo y de esta manera alcanzar estadios importantes de desarrollo. El tema en China es un modelo económico, un modelo de desarrollo. Ha trabajado con disciplina y lo podemos constatar en el informe, en el último informe que rinde el presidente Xi Jinping en el tema precisamente económico y de desarrollo, en el cumplimiento de su agenda hasta el 2021, pero más allá, en la ruta que ellos tienen en los compromisos internacionales precisamente para alcanzar las metas del 2030 y que de esta manera hemos podido visualizar que la economía que en China se ha implementado es una economía exitosa. Han logrado superar y sacar de la pobreza extrema a la mayoría de la población, se han sentado en los rieles del desarrollo, de la tecnología, de la industria, y bueno, pues de esta manera hemos podido vivir de cerca el éxito económico de esta importante economía asiática que se ha convertido en la más importante del mundo. A continuación veamos una entrevista con Matías Remes, economista y miembro del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China de Argentina. Al modo de ver de Remes, las características de la modernización china son espectaculares y fascinantes, y la velocidad en la que se ha desarrollado y ha crecido China no se ve en el mundo contemporáneo. Escuchemos a Matías Remes. Bueno, creo que las características de la modernización china han sido espectaculares. Ha sido fascinante lo que China se ha desarrollado desde los años 90 para acá particularmente, más allá que el modelo comenzó antes. Pero la velocidad en la que se ha desarrollado y ha crecido China en estos años y cómo ha desarrollado la prioridad de políticas es algo que no se ve en el mundo contemporáneo, donde vemos tanto Estados Unidos como Europa que van cambiando de modelos productivos y políticos y que no tienen una idea clara o un norte claro de hacia dónde quieren ir, mientras que como contrapartida China es todo lo contrario, tiene todo programado, todo proyectado, hacia dónde va, cómo lo piensa desarrollar, cómo se piensa desenvolver. Y cuando uno hoy por hoy recorre las ciudades chinas y después recorre las ciudades de otros países desarrollados, observa que los de China le sacan ya años de ventaja al desarrollo tecnológico y al desarrollo inmobiliario respecto a las viejas grandes ciudades del mundo occidental.
Mientras tanto, Matías Remes afirmó que China ha logrado un desarrollo a una fuerte velocidad y con mucha inclusión social. Todo gracias al modelo de crecimiento que ha elegido el país asiático, que es la modernización al estilo chino. Escuchemos. Bueno, nosotros los que estudiamos economía sabemos que el crecimiento no necesariamente incluye el desarrollo, que depende del sendero de crecimiento que uno decida o elija tomar, es si va a haber desarrollo o no y si ese desarrollo va a traccionar para eliminar la pobreza o no. Y China en este sentido ha impulsado un modelo de crecimiento que apuntó principalmente a la inversión, que impulsó a generar valor agregado en la producción y aumentar las exportaciones, en mejorar la tecnología, y esto obviamente impulsó a que haya mayor demanda de empleo, que haya mayor capacitación para que los trabajadores puedan afrontar estos nuevos desafíos de las nuevas tecnologías y de las nuevas maquinarias, y eso le posibilitó que haya un desarrollo mayor con inclusión. Pero a su vez, China ha impulsado diferentes proyectos urbanísticos y de servicios que han acompañado este proceso de crecimiento y desarrollo con inclusión, lo que le ha hecho mucho más fácil poder crecer a tan fuerte velocidad y con tanta inclusión como lo viene haciendo, porque por lo general cuando uno crece tan rápido no puede incluir a la misma velocidad la gente que está fuera del sistema, y China lo ha logrado por las políticas que acompañaron el modelo de desarrollo y crecimiento que eligieron. Al hablar de la protección medioambiental, Matías Remes manifestó su confianza en una rápida y eficiente solución del país asiático a los problemas existentes, como por ejemplo el uso del carbón. Escuchemos sus valoraciones. Bueno, respecto a las cuestiones de proteger la naturaleza y el ambiente, creo que China tiene suficiente dimensión y espacio para poder mantener esos espacios. Sin embargo, así como uno puede avisorar que tuvo un crecimiento con desarrollo y con inclusión social, la materia ambiental posiblemente ha sido la que a menor velocidad ha crecido de todo eso. Entonces aún tiene ciertas falencias y ciertas cuestiones que solucionar, en particular las cuestiones energéticas en materia de la utilización de carbón, y a su vez también en los grandes conglomerados urbanos, donde se desarrollaron muy rápidamente, y eso está generando alguna huella de carbono aún importante y que hay que tratar de solucionar en el mediano y corto plazo. Sin embargo, uno entiende y cree que por cómo ha venido desarrollándose China, eso no va a ser un problema de acá a 5 o 10 años y que lo van a poder sobrellevar rápidamente. Bueno, según el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, la modernización al estilo chino busca consolidar una prosperidad común para todos, lo que no solo posibilitará una mejor vida para el pueblo chino, sino que también proporcionará un mayor mercado y más oportunidades para el resto del mundo. Después de haber visto las 10 entrevistas con los distinguidos entrevistados latinoamericanos en estas dos partes de la mesa redonda sobre la modernización al estilo chino, terminamos este programa especial. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Hasta la próxima.